Hola a todos, soy Carlos Urrunaga. Estamos en 360 Segundos Centro Católica con Yanni Hanagua, el director de CenturyLink, para hablar de la evolución tecnológica corporativa. Yo te decía, ¿no, Yanni? Es decir, tenemos la evolución en el mundo tecnológica, en las empresas, en las grandes corporaciones, pero ¿cómo va la evolución en el Perú vis-a-vis de la evolución en el mundo? ¿Qué tan lejos estamos? ¿Cuánto nos falta? ¿Estamos avanzando a qué velocidad? En realidad hay que entender que este tema de la transformación digital que se viene dando en las empresas y en el mundo en general es un fenómeno que ha venido siendo muy impulsado a través de los usuarios finales, ¿no? A diferencia de otros fenómenos en donde surgían desde las empresas hacia los consumidores. En este caso, para poder hacer el matiz respecto a cómo viene Perú respecto al mundo, es fácil darse cuenta y hacer una comparación de cómo percibimos nosotros que estamos como usuarios del uso de la tecnología y en este concepto de transformación digital respecto a lo que vemos en el resto de países. Y yo creo que todavía en Perú tenemos este espacio para seguir evolucionando. Ha cambiado muchísimo, vemos y hay muchas empresas que abordaron este proceso de transformación. Nosotros como usuarios somos, digamos, beneficiarios de estos cambios, pero lo cierto es que cuando uno empieza a escuchar todas las experiencias que llegan de afuera, que no son tan tecnológicas en sí mismos, ¿no? Sino que una de las cosas que nosotros planteamos siempre de CenturyLink es el tema de transformación digital no tiene que ver tanto con el tema de tecnología, tiene que ver con el tema de transformación del proceso y la forma de hacer negocio con los clientes. Sí, estamos pensando en un consumidor peruano, en este mundo que para nosotros está abierto. Entonces, y lo vinculamos al comercio electrónico también. Y yo como consumidor peruano empiezo a utilizar la net y compro servicios de otras empresas que están fuera del Perú, que sí han hecho transformación digital, que sí tienen el producto que busco, en donde el bien está personalizado y me estoy acostumbrando a esos servicios. Entonces, y por otro lado tienes la realidad peruana con una velocidad distinta. ¿Cómo vas a desacostumbrar luego a este consumidor peruano? ¿Cómo lo vas a convencer que tus productos, cuando los hagas, con esa diferencia de tiempo que existe, vale la pena cambiar? Claro, es interesante este concepto, ¿no? Porque lo cierto es que cuando ya empiezas a hablar de esta transformación digital, uno siempre en el modelo tradicional de hacer negocios piensa, primero voy a cubrir un mercado local, doméstico, lo voy a extender por ahí a un ámbito nacional, regional y luego global. Pero en las empresas que ya nacen dentro de este concepto de transformación digital, el mercado desde el día uno puede ser el mundo. Global. ¿Sí? Entonces, lo que hay que tener en cuenta es precisamente eso, ¿no? Encontrar un modelo que permita de alguna manera no solamente satisfacer necesidades de lo que uno ve localmente, sino que se pueda extender de manera global. Y eso lo hace muy rico y muy interesante por un tema de competencia. O sea, estos modelos que uno ve, y yo creo que en el Perú hemos demostrado ser inmensamente creativos para estos modelos de transformación, nos posiciona muy bien respecto a lo que se vienen haciendo en otros lados, ¿no? Oye, el tema cultural, es decir, acostumbrarse a este nuevo mundo, desde las compañías. Tú decías, es un enfoque ahora de demanda, ¿no? Es el consumidor el que decide. Antes se lo empujaba la empresa y te tenía que convencer. Ahora ya estás convencido, la empresa llega tarde muchas veces. Entonces, ¿cómo lograr ese cambio cultural? ¿Es la realidad a través de los negocios? Es decir, si yo desaparezco, ¿el otro lo va a hacer? ¿Nos va a golpear la realidad? ¿Es necesario ese golpe o cómo me adecuo a estos nuevos tiempos? ¿Cómo cambio la cultura de mi empresa acostumbrada a la oferta para acostumbrarle a decir, él es el que decide, ya no el gerente, él está decidiendo? Sí, yo te doy una opinión bastante personal al respecto, ¿no? O sea, yo partí esta conversación hablando de transformación digital, pero lo cierto es que muchas veces nos olvidamos, sobre todo nosotros, que hay mucha gente que no se está transformando digitalmente, sino que nació digitalmente, son los nativos digitales. O sea, yo veo la manera en que mis hijos viven en este mundo y es absolutamente distinto al en el que vivía yo y en el que vivías tú probablemente. Entonces, este cambio cultural parte desde la premisa de nosotros que hoy de alguna manera, porque somos la generación que de alguna manera nos toca estar liderando negocios en esta etapa, pero lo cierto es que los consumidores ya están pensando en una escala y de una manera completamente distinta. Entonces yo no creo que nosotros como líderes de nuestras empresas, en los mercados, tengamos que hacer un push distinto respecto al cambio cultural. El cambio cultural nos viene empujando en ese sentido y lo que tenemos que hacer es estar preparados, ¿no? ¿Podría ocurrir, Yanni, que estemos en tiempos de migrar de un mundo económico distinto a uno nuevo? Es decir, hay que transformarse también digitalmente, pero como hay nativos, como tú señalas, en unos 10 años ya no vamos a hablar de transformación digital porque vas a nacer digitalmente hablando
desde el punto de vista de las empresas. ¿Podría estar pasando esto? Absolutamente. O sea, este concepto que en los últimos 20 años se habla de la globalización, hoy la transformación digital lo está haciendo realmente realidad, ¿no? Y en el caso del Perú, ya estamos encima de la ola de la transformación digital que se ve más en el sector financiero. Yo te diría que todos los segmentos que de alguna manera tengan mucho contacto con usuarios finales, lo que llamamos retailers en general, que puede ser banca, que pueden ser supermercados, que pueden ser servicios masivos, vienen muy impulsados por ese lado, ¿no? Y me encantaría poder decir que en los siguientes 5 o 10 años Perú esté liderando este proceso de transformación digital. Lo hemos estado hablando, ¿no?, con Yanni Hanawa, el director de CenturyLink, y lo tiene además aquí orgulloso en el pecho, Yanni, sobre la transformación digital. Fíjese, me estoy quedando con esto en la entrevista, ¿no? Es aquí viejito, casi un adulto mayor, tengo que transformarme digitalmente, me dice Yanni. Pero en el caso de los niños, nacen digitalmente y esa misma migración es la que estamos en este momento discutiendo, debatiendo y algunos sufriendo, pero ellos adaptándose a esos nuevos tiempos. Y lo dijo en 360 segundos de Centrum Católica.